Esta narración es una producción sin ánimo de lucro por Malayerba Corporation. Comencemos. Cuentos negros de Ambrose Bierce. Introducción. Ambrose G. Bierce, 1842-1914. Semblanza de un misántropo. Hombre, una especie animal tan sumida en la ensimismada contemplación de lo que piensa que es, que a menudo se olvida de plantearse lo que evidentemente debiera ser. Su principal ocupación es el exterminio de otros animales y de su propia especie, la cual, a pesar de todo, se sigue reproduciendo con tal rapidez como para poblar y destruir todas las zonas habitables del planeta y Canadá. Ambrose Bierce, Diccionario del Diablo. Ambrose Gwyneth Bierce nació el 24 de junio de 1842 en el asentamiento puritano de Horse Cave Creek, en el condado de Meigs, Ohio. Fue el 10º de los 13 hijos de Marcus Bierce y Laura Sherwood, quienes habían crecido en Connecticut a la sombra del renacimiento del congregacionalismo religioso liderado por el reverendo Jonathan Edwards. Ambrose debió de crecer bajo la constante amenaza del jarabe de palo que sus padres repartían asiduamente entre sus retoños, y el miedo al fuego eterno que su doctrina calvinista prometía a todos los que se alejaban ligeramente del redil. No es de extrañar, pues, que Ambrose mostrase desde temprana edad un carácter díscolo y rebelde que le llevó a recibir a menudo el premio de unos castigos corporales y psicológicos que no consiguieron sino aumentar su distanciamiento afectivo tanto de sus progenitores como de la comunidad en la que vivía. Todas sus referencias posteriores a este periodo están cargadas de enorme desprecio hacia un ambiente caracterizado por su extremada estrechez de miras y provincianismo. Tanto en Ohio como en Warsaw, Indiana, donde la familia se mudó cuando Ambrose era todavía un crío, los únicos refugios que el joven encontró en este entorno tan poco motivador fueron sus paseos por los hermosos paisajes de esta región y sus asiduas incursiones en la biblioteca de su padre, una de las pocas y mejor nutridas de los alrededores. Si, como bien afirman los psicólogos, nuestra personalidad se ve profundamente marcada por nuestras experiencias de la infancia y adolescencia, era previsible que Bierce desarrollase una actitud tan antagónica e iconoclasta hacia las realidades que más tarde le tocó vivir. Lo tedioso de su juventud en el ambiente mojigato y culturalmente estéril de Midwest explicaría que Ambrose viese su alistamiento en la compañía C del 9º Destacamento de Infantería de Indiana como una especie de liberación. Ya antes de alistarse en el ejército federal en abril de 1861, Bierce había soñado con participar en alguna contienda que le permitiese ganar el honor y la gloria que su tío, el general Lucius B. Bierce, había descrito con entusiasmo en sus discursos abolicionistas. Pero la realidad que el joven recluta se encontró en los campos de batalla de Virginia pocas semanas más tarde de su incorporación a filas nada tenía que ver con la que su ilustre pariente había pintado. El fogoso muchacho que se unió al ejército de la Unión pronto vio sus anhelos de acción y aventura alterados por los lugares comunes de cualquier conflicto fratricida. Oficiales ineptos, muertes inexplicables, irónicos reveses de fortuna, escaramuzas inesperadas, etc. La guerra civil se convirtió para el joven Bierce en la educación más demoledora, pero también iluminadora, que jamás pudiera haber recibido. Si bien se adaptó perfectamente a la disciplina y los rigores de la vida militar, dando muestras de gran valor y una voluntad de acero en varias batallas, no es menos cierto que las auténticas carnicerías que presenció supusieron un duro revés para las esperanzas con las que había iniciado el conflicto. Pocos autores han sabido recoger en sus páginas los horrores y la sinrazón de la guerra con la destreza y la minuciosidad con que Bierce los reproduce en sus relatos bélicos. En el fondo de los mismos subyace la idea de que nada hay de heroico en una empresa que elige sus víctimas de manera caprichosa y tiende a poner sobre un pedestal a los personajes menos indicados. Si el Ambrose Bierce que entró en la guerra civil a los 19 años era ya una persona algo taciturna y poco sociable, el que la abandonó desencantado 4 años más tarde se había tornado en un individuo cáustico y profundamente pesimista, que había perdido su fe en el género humano en batallas como Chattanooga, Chickamauga y Shiloh.
El azar quiso que este individuo asocial y lleno de resentimientos acabase en 1867, 2 años después del final de la contienda, en la ciudad de San Francisco, que por aquella época se estaba convirtiendo en una floreciente urbe de la costa oeste con una creciente necesidad de periodistas que alimentasen a un público lector ávido de crítica política y social. A Beers aquel ambiente le vino como anillo al dedo, pues si algo le sobraba por entonces eran las ganas de desatar todo el cruel sarcasmo y la ira de su estado de ánimo contra los engaños y corruptelas que se daban en la joven ciudad. Tras un breve periodo de formación bajo la tutela del periodista inglés James Watkins, que le hizo leer a conciencia algunos de los clásicos de la sátira como Swift, Thackeray o Voltaire, Beers se convirtió en diciembre de 1868 en el redactor de Town Crier, pregonero, una jocosa columna que lanzaba brutales ataques contra políticos, sacerdotes, poetas y otros periodistas, rayando ocasionalmente en lo blasfemo y desproporcionado. Pronto los estruendosos fuegos de ese artificio que el autor disparaba desde sus columnas incendiaron la ciudad y le ganaron adeptos que, en su simpleza de gustos, admiraban la total falta de inhibición de alguien que no parecía amedrentarse ante ninguno de los poderes fácticos. La carrera periodística del hombre más malvado de San Francisco, o Bitter Beers, el amargado Beers, como se le conocía en toda la costa oeste, se extendió a lo largo de más de 30 años en lo que pulió su estilo y destapó buena parte de los fraudes e hipocresía que dominaron la edad de oro, Gilded Age, de la cultura norteamericana. Para mediados de la década de 1880 ya se había hecho evidente que, a pesar de sus artículos en el Argonaut y el Wasp lo habían convertido en la pluma más temida del país, las ambiciones del lexicógrafo del diablo no quedaban restringidas al periodismo, sino que albergaba otras de carácter literario. Aunque Beers nunca abandonó del todo su trabajo como redactor, lo cierto es que las 2 últimas décadas de su vida fueron testigo de un claro desplazamiento de sus intereses hacia unos escritos mucho más refinados e imaginativos. Aunque la fama de Beers era incuestionable en el ámbito periodístico, sobre todo tras unir su destino al del empresario Randolph Hearst, no es lo menos que su narrativa tuvo serios problemas para encontrar a un público apropiado. Por una parte, hubo de competir con una generación de jóvenes autores, Jack London, Stephen Crane o Frank Norris, entre otros, cuyas obras eran bastante menos exigentes que las suyas en sus tramas y estilos. Por otra, el pesimismo y el macabro sarcasmo con el que Beers aderezaba sus relatos no estaba hecho para cualquier tipo de paladar. Resulta evidente que al autor no le resultaba sencillo separar del todo su faceta de periodista del oeste, especializado en el arte de la ofensa, como a él le gustaba presumir, de la del hombre de letras, del que cabía esperar una visión más ecuánime y una aproximación menos visceral a los temas que abordaba en su ficción. A los lectores les costaba digerir el determinismo que domina la totalidad de su obra y que condena casi siempre a sus personajes, independientemente de sus virtudes, a un trágico final. Ahora bien, la segunda mitad de su vida no hizo sino confirmar su creencia de que, como escribió en el Diccionario del Diablo, el nacimiento de un ser humano es el primero y más espantoso de todos los desastres. Los recurrentes ataques de asma, las constantes disputas con sus jefes, el divorcio de su mujer y la pérdida de sus 2 hijos en siniestras circunstancias, solo sirvieron para seguir agriando un espíritu que desde la más tierna infancia se había visto expuesto a los rasgos más ruines de la naturaleza humana. El hecho de que Beers decidiese poner fin a su existencia a los 61 años, desapareciendo sin apenas dejar rastro en la Revolución Mexicana, es simplemente el perfecto colofón a una vida que le había empujado invariablemente hacia la misantropía más extrema. Aitor Ibarrola Armendáriz. Cuentos Negros, de Alianza Editorial.